En este lugar, mirando este mar de montañas, cualquiera diría que valió la pena. Este video demuestra que no, pero no nos adelantemos. Para entenderlo hay que volver al inicio, varias horas atrás. Más atrás se ve el tronador y debería verse el puntiagudo. Casi la una. Esto, la verdad, terrible la subida. Pero lo bueno es que se hace por un camino vehicular y no hay tierra suelta. Hace poco llovió, así que está todo más asentado. No se encuentran muchos lugares para sentarse a descansar, porque está todo tan quemado que es todo carbón. Así que aproveché que la subida ya no se hace tan pronunciada y encontré este espacio verde. De todas formas es increíble como el bosque de a poquito muestra señales de recuperación. Diazo, pero mucho calor. Está despejado y apenas una brisita. Ahora debería entrar en lo que antes era el bosque. Parece que está bastante expuesto ahora, sin protección de sol. Llegué al refugio Natación, del lago Natación. Ya armé la carpa y comí algo, ahora estoy descansando. Intensa la subida. La idea ahora es ir a Hielo Azul, que es otro refugio, y ver si puedo llegar a la laguna. Y la idea mañana es subir el cerro que está acá atrás, que es el Hielo Azul. Es el primer fin de semana que abre el Amprale, después del incendio de enero del año pasado. Así que pues, fue toda una sorpresa porque en realidad no conocía la zona, pero es chocante ver el bosque incendiado. Hay un lugar que se llama Wharton, que es como el lugar de inicio de las caminatas a este lugar y sobre todo al circuito troncal del Amprale. Bueno, como te decía, es el primer fin de semana, así que están ahí acomodando algunas cosas, súper entendible. Hay sectores cerrados, hay caminos que
que no se pueden transitar todavía. Y yo había programado hacer una travesía de varios días, pero estoy evaluándolo porque uno de los tramos que están cerrados es el que conecta el lago Natación con el circuito troncal directo. Como está cerrado, debería volver al inicio y de ahí partir hacia el circuito troncal. Es un montón. No tengo tantos días para dedicarle. Así que voy a ver qué hago. Me levanté en casa, en Bariloche, a las 6. Están empezando a aparecer los tábanos. Y 9:30 recién empecé a caminar. ¿Qué hace mi patas largas? ¡Ay, qué estresada que está! No te bajará, es lo que se corta. Había que hacer el registro en Amprale, yo lo intenté hacer ayer en casa y me daba error la página. Yo sabía que hoy en Wharton había alguna casilla para registrarse, así que vine directo. El tema es que con los incendios y manejar un poco la erosión del lugar, están poniendo cupos. Si no podés registrarte, lo más probable es que el cupo esté lleno y no pueda entrar más gente al área protegida. 9:30 más o menos empecé a caminar. Se baja hasta el río Azul, hay una confluencia. Y desde ahí empieza a subir hasta una bifurcación donde sigue el circuito troncal al río Azul y la subida a esta zona que es lago Natación o el desvío a Hielo Azul. La subida es tremenda, es larguísima, deben ser 2-3 horas constantes de subida, y con poca protección del sol, y encima hoy iban a ser unos 28 de temperatura. Después ya se entra en el bosque, está todo quemado, así que tampoco hay mucha protección, pero bueno, en el momento la parte quemada queda atrás y se entra en un bosque de lengas muy lindo, con algunos mallines. Ahora en primavera está hermoso, pero intenso. Había visto videos donde la gente se quejaba o sufría, y siempre me parecen exagerados, pero no, se sufrió. Bueno, descanso un rato y sigo caminando. Ya estoy volviendo de Hielo Azul. Salí de natación y vine para acá en menos de una hora, pero eran cerca de 4:30 cuando llegué, y la chica que estaba tomando los datos a la gente me dijo que
se permite subir a la zona del glaciar hasta las 2 de la tarde. Así que me dejó pasar para ver unas cascadas y unas vistas al valle y volví enseguida. Una lástima, toda la vuelta, mucho calor. Y hay gente, pero no tanta. Me imagino que esto en enero debe ser una locura. Son las 6 y ahora me espera una subidita intensa. Algo que hice bien en esta programación o en la planificación es bajar a Hielo Azul sin peso, porque dejé la mayor parte del peso en natación. Cuando estaba mirando los recorridos para hacer, vi el desnivel que había en la bajada al Hielo Azul y en un momento dudé, digo, ¿bajo y paso la noche allá o me quedo en natación? Y cuando vi el desnivel dije, no, armo la carpa acá en natación y bajo a visitar Hielo Azul, si se hacía rápido. No contaba con el horario límite para llegar a las cascadas. A partir de aquí es la conexión a natación, es casi todo bajada. Traje unas pepas de la Anónima, son terribles estas. Me haber pesado la mitad de la mochila, haber sido el peso de estas galletitas. Llegué 6:40 acá a la carpa. Me fui al arroyo y me saqué la tierra pegada y fui al refugio a pedir agua caliente. Lo bueno de acampar cerca de un refugio es que siempre tienen agua caliente. Ahora se nubló un poco y menos mal que bajó la temperatura, hacía muchísimo calor. 7:20 ya. Me iría a dormir. Qué hambre que tenía. Ordené un poco acá, era un bardo. Las 9. Todavía hay luz. Acá dejé todo lo que es comida. Y acá todos los electrónicos. Por ahí hay ropa para agregar a la noche. La verdad que no tengo nada de frío. Pero bueno, la voy a dejar cerca por las dudas. Mañana temprano a subir el cerrito. Tengo que ir a avisar al refugio. Que me anotan y me dan alguna charlita para llegar bien. Nos vemos mañana. Chau.
Lo que me costó llegar hasta acá. A este lugar le dicen Mirador de los Cóndores. Debe haber tardado como 40 minutos. Siento las piernas súper cansadas, como que no tengo la nafta para subir. Debe haber sido la caminata de ayer. Subir con la mochila pesada hasta acá, hasta natación y después el desvío a hielo y la vuelta, me haber liquidado. Así que le estoy metiendo geles y electrolitos sin parar. Bueno, ahora me queda subir para allá. Hay unos manchones de nieve. Vamos a ver hasta dónde llego, che. Ya pasé los neveros y estoy por llegar al filo, al menos la parte esa de atrás. Creo que son 3 o 4 falsas cumbres. Díazo, está hermoso. Una vista de todo el valle del Bolsón. Se nota mucho igual toda la parte del incendio. Qué cerca que estuvo del refugio este. Espero que se vea donde cambia de color el bosque. De ese marrón apagado a ese verde tan primaveral. Y hace poco se prendió fuego la ladera del Cerro Pirque. El Cerro Pirque es el que está allá, es como termina el Piltri, baja hacia un valle que es lo que forma después el Hoyo y Epuyén, y después está el Cerro Pirque. Una señora sacó las brasas de sus salamandras y las dejó en el pasto afuera, un día que había alerta de viento. Me acuerdo desde el Chaltén, me acuerdo que me llamó la atención porque había alerta roja y suspendieron actividades. El Parque Perito Moreno, que son los lugares que sigo, había alerta amarilla y acá también. Y el incendio agarró toda la ladera, hay unas fotos tremendas. Lo lograron controlar y después, gracias a Dios, llovió. Pero está todo muy al límite. Cuando vine en septiembre al Piltri me llamaba la atención gente prendiendo fuego hojas al borde de la ruta. Es como que esta zona es combustible en todos lados y encima hay gente que no tiene mucho cuidado. Además de los fuegos intencionales. 10 de la mañana, vamos a meterle.
Esa todavía no es la cumbre. Allá hay otra falsa cumbre, pero desde acá se ven las marcas rojas. Vamos a ver qué onda. Bueno, esa sí es la cumbre. Larguísimo se hizo. Teóricamente son 3 horas, pero debe ser 4 mínimo que estoy subiendo. Y todavía me falta este pedacito. Ahora son más evidentes estas marcas rojas. Incluso se ven allá lejos. Pero abajo era más complicado divisarlas. En algún lado leí, creo que era en el Wikiloc del colega Rodrigo de Trekking Travel Fan, que decía que quitan las marcas más cerca del refugio, así por si hay algún desprevenido que no se mande a subir, no sé. Pero abajo faltaban marcas y bueno, a medida que va subiendo se ven, son más evidentes. Y es mala caída. Cumbre del Hielo Azul. 2200 y pico, a ver, ahí estaba escrito. 2250. 2250. Durísimo. Son las 12:47. Pero un diazo, la verdad que no podría haber pedido un mejor día porque hay sol, pero no hace calor, está hermoso. Pero se hizo larguísimo, me mató la caminata de ayer. La que hice de más en realidad fue ayer, porque tendría que haber llegado al refugio natación y quedarme ahí, no bajar a Hielo Azul. Ni siquiera pude ir a conocer las cuevas de hielo ni las lagunas, que se ven acá arriba,
Ahora en un rato me voy para allá. Se ven desde acá arriba, pero quería ir ayer para allá y ya me había pasado el horario permitido. La nieve estaba bárbara para caminar haciendo los escalones. Siempre con cuidado, cuidando la pendiente y fijándome si algo llega a pasar, para qué lado iba a caer. De aquel lado tiene la caída casi vertical hacia el glaciar y después las lagunas. Así que trataba de venir apuntando para el oeste. Me voy a abrigar un poquito porque está pegando algo de viento. Y me queda re poca agua. Decí que enseguida abajo y ya consigo algún deshielo. Larguísimo. Para aquel lado hay otra laguna. Había visto en el mapa. Pero la bajada se la ve complicada. Hacia allá está el Bolsón y por ahí abajo está el Cajón del Azul. Mira, ya se ve el Puntiagudo y el Osorno. Yo sé que son cerros que siempre muestro, pero sirven de referencia. Bueno, más allá que acá ya no conozco nada. Más atrás se ve el Tronador y debería verse el Puntiagudo. Hermoso. Casi laguna. Valió el esfuerzo. Una vez lo leí a Martín Lizondo en Instagram, diciendo algo con lo que yo ya venía pensando, como qué feo vale la pena. La frase esa en este contexto, como que no es ninguna pena. Vale el esfuerzo, pero no es que vale la pena, no hay ninguna pena por venir acá. A estos lugares. Vale la pena, no sé en qué contexto iría, pero esto, la verdad, no hay ninguna pena. Así que vale el esfuerzo. Bueno, me voy a ver las vistas que dan hacia el glaciar y las lagunas. Increíble la caída acá. Bueno, esa es la laguna del glaciar, imagino. Había otra que es turmalina, pero no se ve. Increíble que en el Bolsón todavía haya glaciares. Tienen los días contados, pero... No me traje comida de verdad. Me traje barritas y geles. Pero nada que me quite este hambre que tengo. Me está matando. Le avisé a Romy que estoy bien, que llegué a la cumbre. Hay 4G acá. Así que está bárbaro.
Por ahí se ve obviamente el Piltri, que domina todo el bolsón. Y ahí se ve un poquito del filo Huemul que recorrí en septiembre. Y la cumbre. Y más allá debería verse el cerro Pirque, que está ahí. Ese es el que se prendió fuego la ladera que está más cerca de Puyén. Y ahí a la derecha se ve el lago donde está Puerto Patriada. Creo que es el lago Puyén. Después lo confirmo. Esta es la ruta que hice desde el filo. En realidad no se ve, pero una vez que te calzás en el filo ya queda transitar esas falsas cumbres que están rodeadas de sectores planos. Solamente los escalones a las falsas cumbres es lo exigente. Después aquella parte es un paseo. Pero bueno, lo difícil es subir desde el lago Natación hasta el filo. Hasta el mirador de los cóndores que le dicen. Esa parte se me hizo difícil, pero otra vez debe ser por lo de el cansancio de ayer. Y después queda la subidita hasta el filo y a partir de ahí es más llevadero. En esta época están los manchones de nieve, no sé cómo será más entrado el verano. Pero la nieve de todas formas se podía caminar. Casi una menos 20, así que empezar a volver. A ver si me hago algo de comer. Y apenas encuentre agua, cargo en la botellita porque ya me quedé sin nada. De haber cargado 2 litros en la subida. Entre lo que tenía en lago Natación y después lo que recargué en una vertiente, 2 litros fácil. Me encantaría conocer las montañas, pero creo que ese es el Dedo Gordo y por allá debe estar el Perito Moreno. Y más allá lejos, el otro cerro que se puede subir en este sector es el de Año Nuevo. En realidad, bueno, hay muchos cerros para subir, pero no es una zona que en Wikiloc esté plagada de senderos. Con todos los cerros que hay pocos tracks a las cumbres. Bueno, si llega a aparecer algo lo muestro, si no, nos vemos abajo. Agua. Llegué. Tardé 2 horas, casi justo. Venía reembalado y en un momento perdí las marcas y tomé un camino equivocado. Y tuve 10 minutitos entre que perdí el rastro y que volví. Ya avisé que desarmo la carpa y emprendo la retirada. Son 4 menos cuarto. Así que le tengo que meter. Ocho menos 5. Muy intenso. Después voy a dejar los datos de la caminata, del primer día y del segundo. Hoy no sé cuánto caminé. Y seguramente escribo algo en el blog. ¿Salió todo bien? Ya avisé a Romy que estoy yendo para Bariloche. Y seguramente vuelva al Bolsón en cuanto pueda para completar al menos el circuito troncal. Bueno, así que voy a escribir en el blog el recorrido con la subida al Hielo Azul. Gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.